Estás escuchando Edubim te invita a leer, una serie de podcast de la editorial universitaria Villa María. En cada capítulo te mantenemos al tanto de nuestras novedades editoriales. Conversamos con autores, editores y actores de la cultura del libro. En este podcast te acercamos mucho más que libros. Te invitamos a formar parte de nuestra editorial. Esto es Edubim te invita a leer, el podcast de la editorial universitaria Villa María. Sean todos ustedes bienvenidos y bienvenidas. Estamos transitando la cuarta temporada de este espacio sonoro de encuentro con autores, editores y protagonistas de la cultura del libro. La novedad que vamos a presentarles en este podcast da cuenta de la bibliodiversidad que nos proponemos en Edubim. Es que en el episodio de hoy nos vamos a introducir al universo climático del niño y la niña. Pero antes de continuar, queremos contarles que estamos implementando nuevas estrategias para la impresión y comercialización de nuestros títulos. Una de estas modalidades es la impresión bajo demanda. Para quienes quizás no lo sepan, la impresión y distribución bajo demanda supone una nueva relación entre el lector y los libros. Las nuevas tecnologías, incluyendo Internet, hacen que la implementación de este modelo ofrezca ventajas claras, no solo sobre la cadena de valor, sino también sobre la oferta de libros y la bibliodiversidad. Escuchamos a Emanuel Molina, coordinador editorial de Edubim, que nos cuenta de qué se tratan estas estrategias. Bueno, en función del contexto de crisis económica y social que atraviesa nuestro país, digamos a partir un poco de la pandemia y lo que dejó y que se ha agravado bastante a partir de las medidas del gobierno de Javier Milei, nosotros como editorial estamos, digamos, o venimos desde hace algunos meses pensando a ver qué estrategias nos tomamos como editorial para seguir publicando los libros que tenemos, libros en los cuales creemos y que consideramos que son valiosos para el ecosistema cultural argentino. Bueno, una de las estrategias que venimos ensayando es la de, por un lado, apostar a fortalecer la vía del comercio electrónico, del e-commerce, como vía, digamos, de alguna manera privilegiada de la comercialización de nuestros libros, apostando a hacer preventas personalizadas de cada título, primero, bueno, a través de nuestra web, después, bueno, con preventas también asociadas a determinadas librerías y la posibilidad también de hacer presentaciones de esos libros en esas librerías y ahí también poder ofrecer determinados descuentos, digamos, exclusivos para quienes asistan o para quienes compren el título en esa preventa que organice la librería. Tratar de fortalecer las vías de acceso de nuestros lectores o las posibilidades de acceder a nuestros títulos en lo que se conoce como el sistema de impresión a demanda. Nosotros ya hace un tiempo que venimos trabajando en cerrar acuerdos con algunas plataformas que distribuyen o que permiten, digamos, la compra bajo este sistema que básicamente consiste en que alguien que quiere acceder a un libro impreso lo puede comprar, digamos, a través de esa plataforma y esa plataforma lo que hace es generar un pedido para la impresión de un ejemplar que es enviado por correo al domicilio, digamos, que el lector determine. Este sistema, bueno, nosotros ya venimos trabajándolo desde hace un tiempo en Europa, para todo lo que es la zona de la Unión Europea, y ahora estamos trabajando también en cerrar un acuerdo con una empresa que se encarga de hacer ese mismo servicio en Latinoamérica, en Estados Unidos y en Argentina, de modo tal que alguien que quiera comprar un libro de Edubim, que a lo mejor no tenemos disponibilidad de stock en ese momento, lo puede hacer imprimir, digamos, a partir de un ejemplar y recibirlo en su casa en 48, 72 horas. Y bueno, y también estamos digamos, algunas de esas empresas, particularmente con la que nos asociamos para imprimir aquí en Argentina, trabaja con algunas librerías, de modo tal que si alguien va a alguna librería y no encuentra ese título, puede
lo pueden cargar, digamos, lo puede comprar y lo pueden cargar en esa librería con esta modalidad de impresión a demanda. Esta es un poco el resumen de estas estrategias que nos vamos dando y vamos pensando aquí en la editorial para poder seguir publicando y vendiendo libros, que es lo que nos gusta hacer. ¿Estás escuchando? Edubim te invita a leer. En Edubim tenemos muchas historias para contarte sobre ficción, crítica, cultura, economía y política. Estos son nuestros lanzamientos en la voz de sus autores. El libro que presentamos en este podcast inaugura la colección ¿Qué es?, dirigida por Marcelo Panero. Esta colección está pensada como una serie de divulgación de los más diversos campos del saber, donde cada una de las publicaciones busca responder la pregunta ¿qué es? La colección se estructura en 4 áreas: ciencias sociales, procesos tecnológico-productivos e innovaciones, economía y finanzas, ciencias de la vida y de la salud y ciencias naturales y ambientales. El objetivo es poner a disposición de los lectores, las lectoras, investigadores, docentes, divulgadores de la ciencia y público en general un conocimiento elaborado por especialistas en el tema, destinado a presentar interrogante y a brindar respuestas confiables a discusiones presentes en la agenda pública. En esa línea, abrimos la colección con el libro ¿Qué es el niño, la niña, oscilación del sur?, de Guillermo Goldes y Edgardo Piero Bon. Los ciclos del niño y la niña se suelen percibir como fenómenos amenazantes, sobre todo en la medida en que se los presenta como imprevisibles, algo que es muy común en los medios masivos de comunicación. En este libro, Guillermo Goldes y Edgardo Piero Bon nos presentan una detallada descripción cualitativa y cuantitativa del patrón climático conocido como el Niño, que incluye los extremos del niño y la niña. Le damos la bienvenida a Guillermo Goldes, astrónomo y comunicador científico y uno de los autores del libro. Lo primero que quiero decir es que este es un libro que hemos escrito entre 2 personas. Yo soy uno de los autores del libro. El otro autor es Edgardo Piero Bon, que es un meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional, del Observatorio Hidrometeorológico de Córdoba y también da clases en la UNC. Este libro nosotros lo escribimos en realidad a solicitud de Edubim, para iniciar esta nueva colección que se llama ¿Qué es? y que pretende, hacer divulgación a un nivel más o menos básico, digamos, explicando algunos procesos, fenómenos, historias que son conocidas al menos de nombre a nivel popular, pero sobre las cuales muchas veces falta explicar en detalle, explicar las bases, en este caso las bases físicas de esto de lo cual muchos hablamos todo el tiempo, que es el fenómeno del niño y la niña, o hablando más precisamente el patrón climático del niño y la niña. Y entonces escribir este libro implicó para nosotros también estudiar bastante. Sobre todo para mí, porque no era un tema que estuviera en el dominio habitual de lo que yo trabajo. Para ingresar al tema, Guillermo nos cuenta cuáles son los elementos que interaccionan para dar origen al patrón climático del niño, la niña y la oscilación sur. Es un patrón climático. Lo que voy a intentar hacer ahora es algo parecido a nivel más superficial de lo que hicimos en el libro. Para explicar qué es un patrón climático, primero hay que hablar un poco de qué es el clima, y para hablar de qué es el clima, que es una expresión bastante confusa habitualmente, porque se suele hablar del clima cuando en realidad se habla de las condiciones meteorológicas, y eso es erróneo.
¿sí? Entonces, primero hay que empezar hablando de meteorología y eso tiene que ver con la atmósfera de la Tierra. Entonces, nosotros decidimos hacer un libro que abordara el Niño, pero que primero abordara la atmósfera de la Tierra, cómo es, cómo funciona, entre comillas, porque, bueno, por supuesto, la atmósfera es ese envoltorio de gas que rodea a la Tierra y que permite que nosotros estemos vivos, entre otras cosas, es un fluido y tiene interacciones que son propias de los fluidos, ¿sí? Y esas interacciones son, requieren ser explicadas más o menos en detalle, cuáles son las fuerzas que intervienen en eso que nosotros vemos como los fenómenos meteorológicos. Y en particular, cuando uno va a hablar del Niño, no solo hay que hablar de la atmósfera, también hay que hablar del mar, porque el niño y la niña es un patrón climático que tiene esencialmente que ver con la interacción entre el mar y la atmósfera de la Tierra. Ambos son fluidos, ambos son esenciales, entre otras cosas, para la vida en todo el planeta, no solo la vida en el mar, sino la vida en todo el planeta, aunque ya sabemos que la vida empezó en el mar, en la Tierra. Como vos decís, son fluidos muy distintos, porque uno es aire y otro es agua, pero ocurre que algo así como el 70% de la superficie de la Tierra es mar. Entonces la parte de la superficie terrestre que está más en interacción con la atmósfera es el mar, ¿sí? Y el mar tiene una característica esencial y es, además de ser fluido, es de un fluido muy particular que es el agua, y el agua tiene ciertas características físicas que hacen que el mar sea un enorme regulador térmico en la Tierra y regulador de los intercambios de energía. ¿Y cuáles son esas condiciones? Esencialmente esta: de todos los materiales que hay en la Tierra, si vos les das a todos esos materiales la misma cantidad de energía, la misma cantidad de calor, bueno, todos se van a calentar, pero el que absorbe más energía para calentarse menos es el agua. Entonces, la radiación solar que calienta la Tierra, calienta el planeta Tierra, incide sobre todo en el mar. Y el mar retiene mucha energía solar y se calienta, pero se calienta poco comparado con los continentes, por ejemplo, o con un pedazo de metal que uno deje en la calle, ¿sí? Y entonces, después, el mar entrega, pero lentamente, toda esa energía a la atmósfera. Otra cuestión que es muy básica y que tiene que ver con la dinámica de la atmósfera y del mar es que los rayos solares, la luz solar, la atmósfera, que es aire, la atraviesa bastante libremente. Es decir, el aire no absorbe mucho la luz solar. La luz solar es absorbida cuando pega en la superficie de la Tierra y en la superficie del mar. Y es después la superficie de la Tierra o la superficie del mar la que a su vez calienta la atmósfera. Todo eso hace que, bueno, las interacciones entre el mar y la atmósfera sean muy importantes, incluso para la gente que vive muy lejos del mar, como somos nosotros los cordobeses, que, bueno, no tenemos mucha información cotidiana de cómo funciona el mar. Si vos le preguntas a un habitante de Las Grutas o de Mar del Plata, seguro que tiene en la cabeza a qué hora suben y bajan las mareas y todas esas cosas. Nosotros, los cordobeses, nos consideramos ajenos a eso. Sin embargo, influye, y en particular este patrón climático del niño, la niña, tiene influencia global. ¿Cuánto dura el ciclo del niño y la niña? ¿Cuáles son las características de este patrón climático? Las condiciones meteorológicas jamás en ningún lugar son estables, sino que tienen ciclos, y tienen ciclos de distinta duración. El ciclo más evidente es el día-noche. La temperatura baja por la noche, sube durante el día. La humedad y la presión atmosférica también cambian con ese ciclo diario. Pero además está el ciclo de las estaciones, que se superpone y que tiene un año también. La temperatura, la presión, la humedad
varían. Entonces, los equilibrios que determinan el clima son dinámicos. Son siempre ciclos que oscilan entre ciertos límites. Y así como está el ciclo día-noche y el ciclo anual, invierno-verano, hay ciclos más largos, que se suelen llamar patrones climáticos. El niño, la niña es uno de esos patrones climáticos que tiene un periodo más o menos de entre 3 y 7 años hasta que se repite, pero no es muy preciso. No es como el año que dura 365 días. Bueno, el niño, la niña es un ciclo que suele durar entre 3 y 7 años más o menos y es muy variable, ¿no? Para explicar un poco más acerca de qué es el niño y la niña, hay que entrar un poquito más en detalle de esa interacción entre el mar, y es en particular el océano Pacífico, que es el más grande, y la atmósfera. Y entonces tenemos que hablar de qué pasa normalmente en los periodos que se suelen llamar neutrales, y después qué pasa en el niño y la niña, que son dos extremos de ese ciclo o patrón climático. Lamentablemente, como todo es fluido, no hay ninguno de estos elementos es independiente del otro y ninguno es tan fácil de entender, pero hay que abordarlo sí o sí. En la Tierra hay vientos. Algunos de esos vientos son bastante estables, se mantienen, soplan más o menos para el mismo lado durante largos periodos de tiempo. Unos de esos vientos son los que se llaman los vientos alisios, que están a nivel del Ecuador y soplan normalmente hacia el oeste. Entonces hay que pensar que sobre el Ecuador del Océano Pacífico están los vientos alisios soplando hacia el oeste más o menos todo el tiempo. ¿Por qué soplan siempre hacia el oeste? Por la rotación de la Tierra. La rotación de la Tierra es la que hace que los vientos que son permanentes o casi permanentes, semipermanentes, sean así. Entonces, esos vientos alisios arrastran consigo el agua superficial de esa zona. Arrastran agua. Esa agua se va calentando porque en el Ecuador es la zona en que más calienta el sol, como dice la canción. Y entonces en condiciones normales, que se suelen llamar neutrales, el Océano Pacífico, si lo pensás como una especie de pileta, si te vas, de un lado está Indonesia y del otro lado está América del Sur. Los vientos alisios en condiciones normales llevan agua que se calienta hacia Indonesia. Y entonces en las condiciones normales el Océano Pacífico no está todo nivelado, sino que hay agua caliente acumulada del lado de Indonesia y de Australia, ¿sí? Cuando digo acumulada, hay una diferencia de nivel que puede ser de varios metros entre un lado y otro lado del Pacífico. Entonces, condiciones normales, hay agua caliente acumulada en las costas de Indonesia y de Australia, y agua caliente acumulada es el motor de las tormentas. Entonces, en esa zona habitualmente hay muchas lluvias muy importantes, la temperatura es más alta, la humedad es más alta y la presión atmosférica es más baja. Son todas condiciones que acompañan a las tormentas. Del otro lado, en la costa peruana, ¿sí? Tenés agua mucho más fría, tenés presión atmosférica más alta y menos humedad, condiciones de sequedad. Ahora, eso es lo normal, las condiciones neutrales, ¿sí? Cuando se está en condiciones de El Niño, los vientos alisios que empujan el agua hacia el oeste se debilitan mucho o incluso cesan. Entonces, como que el Pacífico se nivela y el agua caliente retorna para el lado americano. Consecuencias de eso, hace más calor en la costa de América y hay más lluvias en la costa de América, que habitualmente es muy fría y seca. Y del lado de Indonesia hay menos agua caliente, entonces hay menos lluvias que lo normal, el clima es más seco que lo normal, y la temperatura es más baja de lo normal. Esas son las condiciones de El Niño. Entonces el Pacífico lo podés considerar como una especie de enorme piletón donde
con un periodo de algunos años se acumula más agua caliente de un lado, pero en los periodos del Niño esa agua caliente se vuelve hacia América. Y en la Niña, las condiciones de la neutralidad, es decir, mucha agua caliente y generando tormentas en las costas de Indonesia y Australia, eso se ve incrementado. Hay más agua caliente ahí, los vientos alisios son más fuertes. Entonces, en la Niña, la costa americana está súper seca y fría, y la costa de Indonesia, de Australia, está más caliente, más lluviosa. Entonces, es un efecto global, pero que no afecta por igual a todos lados. En general, para nosotros aquí en Sudamérica, el Niño implica más calor y más lluvia, y la Niña implica más sequía y tiempo más fresco. Eso es a grandes rasgos, ¿no? Y a grandes rasgos porque todo lo que sea clima surge de promediar a lo largo de muchos años las condiciones meteorológicas, ¿no? Cuando uno habla de las condiciones del día, eso es la meteorología. Si uno en determinado lugar promedia esas condiciones año por año, y considerando siempre los mismos meses, obtiene una caracterización del clima. El clima es un promedio sobre varios años. Por último, Guillermo Goldes comparte por qué cree que es importante tener acceso a este tipo de información y que sea comprensible y accesible. Habría varios niveles de respuesta a eso, ¿no? Habemos algunas personas, que seguramente no somos la mayoría, que encontramos placer en comprender el mundo que nos rodea, pero más allá de eso, estas cuestiones en particular de los patrones climáticos tienen una profunda repercusión en cuestiones económicas, incluso en cuestiones relacionadas con la seguridad, la defensa civil de las personas, porque tienen que ver con las tormentas, con las sequías, con cosas que influyen no solo en la economía, sino en la vida de las personas, y es sumamente importante que las personas puedan tomar decisiones informadas en base a evidencia lo más científica que se pueda, tanto en sus vidas cotidianas para saber cómo protegerse, pero fundamentalmente que las personas que tienen que tomar decisiones por otros puedan comprender estos fenómenos, y ellos sí tienen la obligación, yo creo, de formarse en estos temas, o por lo menos de informarse en estos temas, ¿no? Lo que puedo decir es que para nosotros, para los dos autores, para Edgardo y para mí, ha sido un desafío porque, bueno, yo soy astrónomo, Edgardo es meteorólogo, pero una cosa es ser meteorólogo y otra cosa es ser climatólogo, ¿sí? Son dos cosas diferentes. En nuestro medio hay pocas personas con conocimiento, en nuestro medio me refiero más que nada a la provincia de Córdoba, ¿no? Hay pocas personas con conocimiento muy detallado sobre estos temas, así que nosotros creemos que es un aporte interesante, sobre todo poder poner junto todo el conocimiento que anda dando vueltas sobre esto y poder justificarlo partiendo de las cuestiones básicas de nuestro propio planeta, de cómo es el planeta, porque eso nos indica por qué los vientos, las corrientes marinas son como son, y eso es necesario para poder entender cuáles son las variaciones estas periódicas del clima, porque nosotros tenemos la tendencia a pensar que vivimos en condiciones muy estables y que cuando hay variaciones climáticas eso es raro, y en realidad no. El clima es variable de por sí en distintos periodos, y algunos de ellos recién se están empezando a comprender ahora. ¿Estás escuchando? Edubim te invita a leer. Esperamos que hayan disfrutado de esta conversación. Mi nombre es Camila Argüello y pueden encontrar todo nuestro catálogo en www.edubim.com.ar. Allí podrán encontrar los libros en formato físico y en formato digital. Edubim te invita a leer es posible gracias al trabajo del equipo de comunicación. Carolina Wild en la coordinación general, Sebastián Perotti en las gráficas y contenido audiovisual, Carolina Vázquez en la confección y envío de newsletter y Rocío Monasterolo en redes sociales. Nos encontramos en el próximo episodio de Edubim te invita a leer.